compartirles una palabra, ¿verdad? Porque a veces pasa y nos pasa que parece como que no fuéramos, no encajáramos. No encajáramos. Mucha gente nos señala que somos raros, que estamos locos, que somos fanáticos, que nos engañan, que somos débiles de mente, ¿verdad? Pero esto es normal que suceda porque para la gente que no conoce al Señor, nuestra es locura, ¿verdad? Eso es locura. Entonces, quiero compartirles unos versículos que están en Juan 15, del versículo 18, ¿verdad? Para que podamos comprender que es normal y es lógico que el mundo tal vez nos dé la espalda, ¿verdad? Cuando hablo del mundo, muchas veces la propia familia, ¿verdad? Hay veces que la familia, en vez de parecer familia, parecen enemigos, porque cuando nos volvemos a Cristo se alejan de nosotros, o nos dan la espalda, o nos critican, o nos señalan porque piensan que nos creemos mejor que ellos, y no es esa la realidad. La realidad es que ahora en Cristo somos nueva criatura, ¿verdad? Y las cosas que hacíamos antes las dejamos de hacer, entonces muchas veces nos toca exhortar, aconsejar, ¿verdad? A algún familiar, algún amigo que teníamos, y este lo toma mal porque dice, este antes lo hacía y ahora me viene a dar o me viene a enseñar lo que debo o no debo de hacer. Es muy normal, dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dice el Señor Jesús. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice el Señor, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Si yo no hubiera venido, dice el Señor, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Quiero que quede bien claro en este versículo que nosotros somos aborrecidos por Cristo. Y el que nosotros seamos aborrecidos por Cristo es aborrecer a Cristo. Y lo dice el versículo. Y el que lo aborrece a Jesucristo también aborrece a Dios Padre. Amén. Entonces, vamos a las claves de esta porción bíblica. Primero, Él dice, yo os elegí. El Señor, ¿verdad? A veces creemos que nosotros somos los que elegimos seguir a Cristo. No. Es una creencia errada. Él nos elige primero. Él nos amó primero. No es que nosotros lo amemos y por eso Él nos ama, sino que Él nos amó primero, por eso envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Lo dice la palabra, lo que hizo el Padre por amor a la creación, ¿verdad? La cual ahora no somos solamente creación, sino somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, yo os elegí, dice Jesús, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Porque no somos de este mundo. Porque aunque andamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Como lo dice en 2 Corintios 10:3, no la versión Reina Valera, sino las otras versiones, tal vez la NBI. Dicen, aunque andamos en este mundo, ya no somos de este mundo, ni nuestra armadura es de este mundo, ¿verdad? Somos de Dios. Una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, instantáneamente somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús y tenemos un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo muchas veces desencaja, hace enojar, irrita a aquellos que conocieron nuestra vida pasada. Me pasó varias veces en el trabajo que me hayan acusado o me han señalado porque yo era de tal o cual manera y ahora me creía santo, ¿verdad?
Sucede y es una realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando nadie nos persigue? Cuando no tenemos guerra de nadie del mundo, cuando no hay problemas. O sea, no hablo de problemas, ¿verdad? Porque los cristianos y los verdaderos cristianos pasamos pruebas, luchas y dificultades, pero hablo de este tipo de persecución. Hablo de este tipo de que nos señalen por causa de Cristo. Cuando esto no sucede, quédense tranquilos, o va a suceder o no sucede porque realmente todavía no estamos alumbrando. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor es la luz del mundo y a nosotros nos hace luces, ¿verdad? Nos ilumina, nos hace luces, lámparas, ¿verdad? No, bueno, como lo dice Jesucristo, nadie pone una luz dentro de un cajón, sino que lo pone en una lámpara. Entonces nosotros, la luz que viene en nosotros, tenemos que reflejarla. Y si no estamos reflejando esa luz, si no estamos siendo de luz para los que están en tinieblas, algo está funcionando mal. Y a veces uno dirá, me conviene igual estar más tranquilo, tener un perfil bajo, no entrar en confrontación para que no me persigan, para que no me molesten, para no sufrir. Pero esto no es una elección. No es una elección. El Señor dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo soy de aquellos que piensan, y no porque me lo hayan contado o porque lo haya escuchado, sino porque soy vivo testimonio de eso, que no podemos tener amistades en el mundo. ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer un pago para la semana que viene. Les preparo no solamente el versículo que dice amistad con el mundo es enemistad con Dios, sino más fundamento bíblico, porque lo hay, de por qué no podemos tener relaciones con personas del mundo. Esto no quiere decir que nos tenemos que encerrar en una burbuja, porque a ellos, a los mismos que no están caminando en nuestra fe, son los que tenemos que evangelizar. Pero evangelizarlos no significa ser sus amigos, ¿verdad? Si podemos ver, es porque también hay un pequeño malentendido aquí. Cuando Jesús iba y se sentaba en la mesa de pecadores, no iba a abrir un vino, a tomar con ellos, a disfrutar de la vida. Ingresaba con él la luz a esa casa, predicaba y en esa casa entraba salvación, como lo vemos en varios ejemplos de la palabra y de los evangelios de Amén. Entonces, no es lo mismo decir Jesús iba con pecadores. ¿Por qué? Porque Él los amaba y por eso nosotros tenemos que ir y hacerlo y ir y sembrar la palabra, pero estar tiempo con ellos, compartirlo, no excluirlo, no hacer acepción de persona, porque hay una delgada línea que separa la acepción de persona, ¿verdad?, con el fanatismo, eso obviamente está mal, y la acepción de persona está mal. Entonces, no encontramos el medio, ¿verdad? No encontramos el hecho de lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue no aborrecer a nadie, no excluir a nadie. Él fue sacrificado en vida, ¿verdad?, como cordero al matadero, para que todos tengan salvación y vida eterna, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Amén. Entonces, pero corrijo tal vez desde mi pequeño lugar, corrijo a aquellos que piensan que no les va a influir, ¿verdad?, en su vida espiritual, en su vida cotidiana, el ir y compartir con las personas inconversas, con las que profesan nuestra misma fe, porque Jesús lo hacía, ¿verdad? Porque no era la motivación de Jesús compartir el pedazo de pan, o el vino, o la sidra, o el agua. No era la intención era predicarles el evangelio y que entre salvación, donde Él entró casas de pecadores y de publicanos. Amén. Incluso también de fariseos. Entonces, es
Es un error pensar que no nos va a pasar nada por estar con gente del mundo, ¿verdad? Más fácil es que el mundo nos contamine que nosotros impactemos en ese mundo para que entre la salvación a sus vidas. No imposible, sino más fácil. Amén. Entonces quería aclarar esto por las dudas. Así todo, no hay que hacer acepción de personas, así todo hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hay que luchar por la salvación, primero la nuestra y luego la de todos los que nos rodean y los que nos dan oportunidad de entrar en sus casas para predicarles el Evangelio. Amén. Entonces yo, desde mi posición, les digo esto, no es lo mismo sentarse a comer y a disfrutar de un cumpleaños, por así decirlo, cosa que no está mal y hacerlo. No estoy diciendo que esté mal, sí, ponerlo por delante de Dios, eso sí está mal. Para mí está mal eso, ir y sentarse en un cumpleaños, como tampoco, obviamente, mucho menos está mal ir a predicar el Evangelio a una casa de gente incrédula, porque es lo que debemos de hacer. Pero, es evidente, es algo que sucede, es algo que conocemos, es algo que nos persigue, por así decirlo, el hecho de que vamos a ser aborrecidos, vituperados, escarnecidos por el mundo a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo vivió. Y si nosotros estamos en Cristo, también nos va a tocar vivirlo. Gente que recién arranca con el Señor son los que más difícil la tienen. Porque amigos de la vida pasada, conocidos de la vida pasada, te van a volver a invitar a tomar una cerveza y vos vas a decir, no, gracias, me quedo en casa con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, o si eres más joven, en casa no salgo más. Y a mí me pasó, tenía 1 millón de amigos, como dice la canción, pero en cuanto empecé a cerrar las puertas a las pasiones del mundo y decirle a estos que me invitaban, bueno, mira, yo no voy hoy a salir a tomar nada, no voy a salir a disfrutar de este momento, pero te invito mañana a la iglesia, domingo 10 de la mañana, Avivamiento Ferrari, y fueron cerrándome las puertas ellos. Entonces ellos mismos se alejaron de mí. ¿Por qué? Porque me aborrecieron, porque aborrecieron lo que yo hacía y prefirieron su pecado, y yo aborrecí el pecado, entonces prefería estar en Cristo. Es factible en realidad que cuando estamos en Cristo, cuando el Señor está haciendo la obra y la está perfeccionando en nosotros, nos aborrezcan. Es consecuencia del amor por Cristo y de la vida de un cristiano. Entonces, si estás pasando por estas cosas, no mengues, no te decaigas, no pienses ¿por qué ahora todos me odian? Parece que ser malo cristiano. No. El que está odiándote es el enemigo. No son las personas, es el diablo. ¿Por qué? Porque encontraste el camino, encontraste la verdad, encontraste la vida y estás escapándote del infierno. Entonces el diablo está enojado. Amén. Y eso sucede. Y va a seguir sucediendo hasta que Cristo vuelva. Va a seguir sucediendo. No hay forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hace nueva criatura. Porque nos saca de tinieblas y nos lleva a la luz. Porque las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Y porque ya, aunque andemos en este mundo, aunque militemos en este mundo, ya no somos de este mundo. Amén. Quería compartirles esta palabra, esta reflexión, porque sé que muchos pasan por estas cosas. Y si no las pasan, examinen cómo estamos caminando con el Señor. Porque es resultado de caminar con el Señor que el mundo nos aborrezca. Amén. No por eso vamos a ir peleándonos con todo el mundo. No es eso lo que quiero predicar ni enseñarte hoy. Sino que estés prevenido de que por amor a Cristo, muchos que no aman a Cristo te van a hacer a un lado. Pero ¿sabes qué? Por eso el Señor nos mandó a que nos congreguemos. Para que cuando nos congreguemos haya uno ahí dentro que le esté pasando lo mismo que a ti. Y tal vez está conectado acá con nosotros, 2 o 3 o 4 que le está pasando lo mismo, que están siendo molestados o aborrecidos por el mundo, y nos mandó a que nos congreguemos para que tengamos sostén. La carta de Pedro creo que decía que no nos de que las mismas aflicciones están sucediéndole en todo el mundo a todos los santos, ¿verdad?
Entonces, esto es así, hermanos. Y nos tenemos que sostener entre nosotros y nos tenemos que apoyar entre nosotros y amarnos, amar los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Amén. Les dejo este consejo, esta palabra, esta hermosa palabra, porque a pesar de que anuncie tiempos feos con el mundo, anuncia tiempos de gloria eterna con Jesucristo. Amén. Así que Dios bendiga de empujarlo a que se conecte y a que esté encendido en el fuego del Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Chau, chau.